Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, con la gracia de Dios. Hoy me tocó, gracias a Dios, poder dar una prédica de la palabra del Señor. Y estaba dudoso entre qué predicar. Y al final sentí predicar por lo que vamos a leer ahora. Así que antes vamos a partir orando. Y decimos, Señor, te doy gracias por la día, por la salud, por las bendiciones. Te pido que tú seas quien habla aquí, que tú seas glorificado, nunca el hombre, Señor, porque nosotros somos nada y solo por tu gracia podemos hablar de tu palabra, predicar y oír, Señor. Te pido que tú seas el centro de nuestra vida, tú seas el centro de nuestro todo, que nuestra vida sea cristocéntrica, que el centro no sea nuestros problemas, el centro no sea nuestros sueños, el centro no sea nuestras aspiraciones, sino que el centro de nuestra vida y lo que queramos hacer, Señor, se someta a tu voluntad, se someta a tus sueños, se someta a tus aspiraciones que tienes para con nosotros, que son buenas, Señor, son agradables y son perfectas. Y muchas veces quizás no las entendemos, Señor, pero porque nosotros no vemos como tú miras, Señor. Quizás por... Tú mismo dices, Jesús, que en este mundo pasaremos aflicción, pero confiad en mí que hemos vencido el mundo. Y así también son a veces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, como que creemos que si no tenemos aflicción, si estamos felices, estamos haciendo las cosas correctas. Pero a veces tu Señor nos llama a la cruz y te pido que nos ayude a poder llevarla, Señor, a poder cargarla, a poder glorificarte, Señor. Y así honrarte, Señor, confiando en ti, en que tú venciste al mundo, Señor, porque es que en este mundo no podemos encontrar nada, sino muerte, sino que solo tú nos salvaste en esa cruz, Señor. Y por algo, Señor, somos nuevos y distintos y el mundo nos odia porque te odia a ti y nosotros te seguimos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, porque si fuera por, como leí algún día, una frase, Señor, como si fuera, si tu amor y tu gracia, Señor, se expresaran por nuestra riqueza, nuestra salud, lo que vivimos en la vida, hubiera significado que no habías dado gracias, Señor, a los apóstoles que fueron golpeados, humillados, Señor, a mucha gente que te sirvió, Señor, porque sabemos, Señor, que eso es lo que quiere el hombre, más tú quieres, Señor, formar en nuestro corazón un carácter como el tuyo. Y así muestras tu amor, Señor, y así lo hiciste con la apóstol y lo llenaste, lo acompañaste cada día. Hoy también leemos una porción de lo que se vivía en aquellos tiempos, Señor, y te pido que tú seas el centro. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Como adelantaba un poquito en la oración, hoy voy a leer una historia que sé que quizás muchos la han leído y la han estudiado, pero quiero darle un énfasis especial y esperemos que sea de bendición. Así que partiremos leyendo en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 y después continuamos lo que viene después en el 5, y lo vamos a leer del 1 al 11. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles lo pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndotela? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. Siempre aquí primero me gusta dar como un contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Esto es cuando, recordemos que el libro de Hechos pasa después de la muerte y resurrección del Señor. Cuando el Señor luego asciende, desde ahí como que empieza Hechos y cuenta todo lo que ocurre con los apóstoles. Y aquí se narran distintas cosas y también se puede ver cómo era la iglesia primitiva, que también es un modelo a seguir. Y podemos ver primero que habla de que en esta época de la iglesia, lo cual Dios nos ayuda a poder de alguna manera poder restaurar y siempre preocuparnos por los demás, todos eran de una misma alma y de un mismo corazón, y todos se compartían todas sus viviendas, sus ganancias, etc. De hecho, en el capítulo 4, versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Nadie necesitaba nada económico, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y le traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según su necesidad. Entonces la gente en esa época, dado que obviamente habían hermanos que afrontaban necesidad, la gente vendía sus propiedades y se las pasaba a los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia en ese tiempo, y ellos tomaban esa plata y la repartían entre los hermanos. No eran como estos falsos profetas que se enriquecen, que salen en yates, en lujos, cuando hacen eso algunos hermanos, sino que ellos también honraban a Dios y tomaban lo entregado y se lo devolvían al pueblo del Señor y daban a quienes más necesitaban. Entonces la iglesia era como una gran familia. Como en la familia todos se comparten las ganancias, así también era la iglesia. Y no tan solo sino terrenales, sino también espirituales, porque eran de un solo corazón. Y eso era muy glorioso y hermoso. Y nos cuentan que había un hermano que le pusieron de sobrenombre Bernabé, que era hijo de la consolación, porque también daba consuelo hacer estas cosas y muchas cosas, su manera de hablar. Después vemos que un hombre muy importante en la iglesia primitiva dice que vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Y ahora nos cambia la historia, porque nos dan algo que a Dios le molestó tanto que mató a esas personas. Y es que habían 2 personas, Ananías y Zafira, que era una pareja, y vendían una heredad, al igual como lo hizo aquí el amigo Bernabé. Y fueron y la trajeron a los pies de los apóstoles, pero mentían, porque en vez de dar toda su heredad, ellos fueron y dijeron: miren, vendimos toda nuestra heredad, costó 100 millones, por así decirlo, y dieron los 100 millones. Pero la heredad, en verdad, ya ha costado mucho más. Pónganlo así, por decirlo, no sé, 500 millones. Entonces ellos se quedaron con 400, se quedaron con una parte. Entonces ellos quedaron como wow de todos los hombres, pero en verdad ocultaban algo en su corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos, lo que los motivó a vender esta heredad, no era algo de amor, no era preocupación por los pobres, no era ayuda por la iglesia, ayuda a financiar las misiones, a las viudas, a los enfermos, lo que se hacía en esa época con los ingresos de la iglesia, sino que ellos dijeron: en su corazón, yo no estoy ni ahí, por así decirlo en el lenguaje de hoy, con eso, sino que voy a vender una heredad, porque lo que yo quiero es que todos me vean, que yo también vendo mi heredad, que yo quede como wow, que me aplaudan los hermanos, que me agraden, que sea bien visto, pero igual me quedo con mi parte, sí, en mi heredad. Y Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad
reteniéndotela, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, que era lo que ellos querían hacer, sino a Dios. Y esta persona muere. Y después pasa, el Señor lo mata, y después pasa lo mismo con Zafira. Entonces aquí vemos que en esta iglesia, como decía, la iglesia primitiva, había gran unidad entre los hermanos. Todos hacían, pero también habían personas religiosas, como Ananías y Zafira, que lo que hacían no era para agradar al Señor, sino que era para agradar a los hombres. Y esto muchas veces se puede ver lamentablemente hoy en día. Muchas veces damos, queremos que todos sepan que dimos. O decimos, ¿sabe qué? Yo al Señor le di todo esto, cuando en verdad no fue así. O yo al Señor le hice tanto, o yo doy toda esta plata a la iglesia, o yo hago esto. Y queremos el aplauso de los hombres, e incluso a veces mentimos. A veces decimos, yo estoy dispuesto a servir al Señor, pero en nuestro corazón en verdad no estamos dispuestos. Al Señor no le interesan los actos ceremoniales. ¿Por qué? Porque el Señor, si no depende de tu plata, de lo que tú hagas en la iglesia, de tu servicio, de que vayas a limpiar, qué sé yo, de que prediques, de que hagas cualquier cosa buena entre comillas, dentro del cuerpo de Dios. Si lo haces con un corazón de ser visto, de ser religioso, incluso ayudar a los demás, de que te aplaudan al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. El Señor no depende de ti para limpiar la iglesia. Puede mágicamente hacer que aparezca limpia, puede mandar a otro hermano. El Señor no depende de ti para la obra. La obra no depende de tu trabajo, de lo que tú des, la expansión de la obra, la misión, no. No depende del dinero. El Señor puede mover la obra conforme a su voluntad en un chasquido. Puede llegar y recibir montones de millones de dólares de un milagro y avanzar. Y eso pasó en toda la historia de la iglesia. Pero por eso el Señor lo que sí busca, y por qué pide estas cosas, de servicio, este amor, este limpiar, no por el acto religioso, que es del Antiguo Testamento. Que un musulmán lo hace muy bien. Un musulmán da plata a la iglesia, da dinero a los pobres, no toma, no fuma, no hace, se guarda hasta el matrimonio y va a ir al infierno, porque eso es religiosidad. Al Señor lo que le interesa de estas obras es que tú, por amor a Dios y por amor al prójimo, digas, yo voy a dar esto porque yo veo un necesitado y quiero ayudarlo. Voy a dar esto a la iglesia porque sabemos que se necesitan cosas para reparar, para qué sé yo, y yo quiero aportar. Yo voy a predicar porque quiero que Dios sea glorificado, no quiero que me aplaudan a mí. Yo voy a limpiar porque quiero que Dios se agrade, poder servir de esa manera. Y eso es lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, no le agrada esa obra religiosa, para que me vean, para que digan, miren, yo hago esto, y el hermano no hace aquello. Y eso es lo que agrada al Señor. Porque como les comentaba antes, si no, Dios puede proveer. Aquí les voy a contar una historia de un predicador que es súper famoso, que es un predicador británico, George Mueller, que ustedes pueden buscar su historia en internet, y también se le ha hecho película, y una película de monitos también que habla de él, que él era ateo, después se convierte al Señor y después es pastor, y él mismo dice que él no iba a pedir, por ejemplo, la ofrenda, dado que, como religiosamente, dado que él sabe que iba a dejar una cajita afuera para que la gente lo dé, dado que él sabía que él no tenía que obligarla, sino que Dios iba a poner en los corazones que la gente lo hiciera. Y así se financió mucho el ministerio, tanto así que después abrió mucho, ¿cómo se llama? Estos lugares donde ayudan a los niños, donde cuidan a los niños orfanatos, porque en esa época había muchos niños en la calle que morían de hambre, y cuidó a muchos niños en el orfanato. Y él tampoco pedía donaciones, sino lo que él hacía era orar. Oraba, y por ejemplo, cuenta la historia que un día no tenían que comer, y tenían que alimentar a, no sé, 1000 niños. Y él va igual, y los sienta todos en la mesa.
lo hace orar y decir gracias a Dios por la comida. Y los niños decían, ¿pero dónde está la comida? Y la gente que tenía ahí que servía tampoco decía, ¿dónde está la comida? Y daban gracias a Dios por eso. Y después de orar, golpeaban la puerta de la residencia y venía una persona, un lechero, con un camión lleno de leche, que se le quedó, se le echó a, no sé, que la batería o la carroza no le funcionó. Entonces, para no perder la leche, la donaba. Y llegaban litros de leche. Y después, un instante, una persona va y dice que sintió de Dios donar pan, mucho pan a ese orfanato para que la gente coma. Y se le llega la provisión del Señor. Y así una vida de oración, de provisión. Y es como el Señor hace. El Señor, como yo les decía, no depende de lo que tú des. La obra no depende de eso. No depende de lo que tú hagas. La obra no depende de eso. Sino que depende del Señor. Pero el Señor en su amor nos deja a nosotros ser partícipes y poder tener la bendición de poder dar, que es una bendición, la bendición de poder hacer las cosas, pero no para ser vanagloriado, que todos me aplaudan, porque como les dije, el Señor lo puede hacer de todas maneras, no te necesita, sino lo hace porque nos deja, porque es una obra buena y que nos fortalece y que nos acerca al Señor. Asimismo, es el caso de Bernabé. El Señor podía proveer a estos hermanos necesitados, pero le dio la oportunidad que Bernabé lo pudiera hacer a través de la venta y hacerlo de corazón. Y contrario a Ananías y Zafira, Dios necesitaba la plata que ellos dieron. ¿Por qué? Porque era una plata que fue dada de quiero que me vean, quiero que me oigan, quiero aplausos del hombre, quiero que admiren. Nosotros damos igual que Bernabé. Y no así, hermanos. Y Dios nos ayude a siempre poder hacer las cosas por amor y no por religiosidad. Porque, ¿qué pasa? No sé, siento mucho, no sé si ustedes han podido ver, igual, obviamente la idea es no echar a nadie al agua ni nada, pero muchas veces la gente que más se preocupa de, oye, yo hice esto, lo cuenta 20.000 veces. O, ese hermano no da, y lo apela así, no da. O Dios solo eso, o no ayuda, o bla bla bla, bla bla bla. Normalmente la gente que hace las cosas por religiosidad, porque el que hace las cosas por amor no se preocupa de lo que hace el otro, sino solo él se preocupa de agradar al Señor. Y si ve a una persona que quizás no ha tenido esa bendición de poder dar o ayudar, lo anima, le ora con él, ora por él, lo ayuda, entiende su preocupación, para que él también lo pueda hacer y Dios se pueda glorificar en él. Pero no anda pelando, criticando, hablando en voz baja, porque eso demuestra que cuando tú haces las cosas lo haces para ser visto. Por eso tú quieres un estatus y no lo haces por amor. Y esto nos recuerda una palabra que está en Mateo capítulo 7, que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que os medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es Mateo 7 del 1 al 5. Y esta es parte del sermón del monte, un sermón que el Señor dio. Y el Señor trata a estas personas de hipócritas. Se preocupan porque el resto hace y no hace. Viven preocupados porque el otro peca. Viven preocupados porque el otro hace esta cosa mal. Y una preocupación de juzgarlo, de hablar. No una preocupación sincera de, hermano, estás ahí, pero yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a salir de este pecado, de esta situación? Entonces demuestra que estas personas están preocupándose de una paja, algo chiquitito que tiene otro hermano, pero en verdad tienen una viga, tienen un problema grande. Porque si yo estoy preocupado y juzgando a un hermano que no da, juzgándolo, eso demuestra que lo que yo doy no lo estoy haciendo para amor al Señor, lo estoy haciendo para que me vean, por eso lo estoy juzgando al otro. Si yo estoy juzgando a un hermano
porque, no sé, vive en, en droga, en lujuria, qué sé yo. No es porque eso no es porque yo realmente esté preocupado de ellos, sino yo lo estoy juzgando porque seguramente oculto detrás que mi lucha contra la lujuria, contra las drogas, no lo estoy haciendo por amor al Señor, sino lo estoy haciendo por obras, por religión. En cambio, es muy distinto si tú ves que una persona no da, quizá un día en secreto, orar por esa persona, sin que nadie te vea. Un día conversar con él, decir, hermano, te ayudo a buscar trabajo. Hermano, sí, quizás te responda, tengo trabajo, pero no sé, no me da con las situaciones de la casa, pero no sé, pídele al Señor y da, y verás como siempre Dios te va a proveer. Dale ánimo. Un hermano que peca en cierto pecado, no sé, en drogas, ponte tú. Hermano, oremos juntos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Algo te está afectando que cae en eso? ¿Cómo te ayudo? Y eso es vivir con un solo corazón, que el problema del otro es mi problema. Pero cuando empezamos a juzgar, a hacer las cosas por obras, que me vean, que no me vean, no estoy viviendo en un corazón como Dios quiere que se vea en la iglesia con los hermanos. Estoy viviendo en mi corazón, que yo quiero ser enaltecido sobre los otros, y también burlarme, despreciar a los otros, porque yo quiero ser el más grande. Así que esa viene siendo la palabra, hermanos. Dios nos bendiga y ayude a hacer todo por amor. Porque recordemos que el principal mandamiento, más que predicar, más que dar, más que orar por los enfermos, más que echar fuera demonios, más que leer la palabra, que son cosas muy importantes, es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, cumplimos toda la ley. Porque vamos a orar por amor, vamos a predicar con amor, vamos a dar con amor, vamos a servir con amor, vamos a leer la palabra con amor, no por religiosidad, para ser cambiado. Así que el Señor nos ayude y nos dé para hacerlo todo por amor. Y oramos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que tú seas glorificado, que no sea exaltado el hombre, que tú cambies nuestros corazones, Señor, y no nos hagas unas personas religiosas, Señor, unas personas que hagan todo por ser vistos, Señor, sino que no hagas como tú, que lo hacemos todo por amor, no porque ir al otro, sino para amarte a ti, Señor, aunque eso conlleve que quizás hacer ningún reconocimiento, ningún aplauso, pero más vale agradar a Dios que a los hombres, Señor. Ayúdanos a hacerlo así, Señor, a glorificarte, a amarte, a bendecirte, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, que podamos vivir con los hermanos en unanimidad, Señor, que no haya cagüín, no haya juzga, no nos juzguemos, no seamos duros, Señor, porque si no, ¿qué nos diferencia, Señor, de un judío religioso que niega a Jesús, que niega la gracia, que cree que va a ser salvo por su justicia, la cual es nada, es como un trapo de inmundicia, no hace igual que un musulmán, no hace incluso peor que ellos, Señor, porque aún así podemos conocer de tu verdad, no hace como un ateo, no hace un budista, no hace cristiano, Señor. El cristiano vive por gracia, hace las cosas por amor, Señor, y no para que lo vean, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, que nos ayude y que nos des ese don, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Chao.